Entonces, estamos viendo el contexto teórico de elementos finitos. Tenemos un problema de formulación clásica que menos laplaciano menos U2' igual a F, U de 0 igual a 0 y U' en 1 igual a 0. ¿Ya? Este problema, si uno multiplica por una función b e integra por parte, vemos que lo podemos formular de la siguiente forma, que es la formulación débil. ¿Mm? La formulación débil entonces me dice que la integral entre 0 y 1 de u'b' es igual a la integral entre 0 y 1 de f, b. Eso, ¿no es cierto? Multiplicando por b con b de 0 igual a 0. Aquí la parte de los valores de la frontera van a ser 0. Y entonces la formulación débil era la que habíamos dicho antes, encontrar un U en B. Entonces este es el conjunto B, que son los B en L2. L2 son los B tal que el cuadrado de U es integrable, la derivada también es integrable, y B de 0 es 0. Entonces si encontramos U en B tal que A U, B, o sea, esto, la integral entre 0 y 1 de U'B es igual a F, B. F, B es esta integral, ¿sí? Para todo B en B. ¿Sí? Entonces, si encontramos eso, es una solución débil de nuestro problema original, que era el problema de la formulación clásica la típica que uno siempre conoce. ¿Sí? Entonces, si encontramos solución a este problema, esta es la solución débil, esta es su formulación débil, y lo interesante es que, como decía la clase anterior, esto es una igualdad entre integrales, ¿no? O sea, tengo dos integrales iguales, y esto vale para todo b en b. O sea, el b se puede mover, ¿no? O sea, estoy viendo que esto se tiene que satisfacer para toda una familia de funciones. ¿Ya? Entonces eso es lo interesante. Y también por ese movimiento de B, porque como B se mueve en un conjunto, también lo llama variacional, porque es como que toma las variaciones en B. ¿Sí? Como dice acá, B cambia arbitrariamente, entonces por eso se llama problema variacional. ¿Sí? Pero no es más que tomar el problema original, integrarlo por parte, y esa igualdad de integrales se tiene para todo un conjunto de funciones. Entonces, B, como había dicho, este es un problema en dimensión infinita. B es un conjunto de dimensión infinita, así que no podemos resolverlo directamente. O sea, uno puede teóricamente darle solución a este problema. Hay teoremas que resuelven estas formulaciones débiles. De hecho, es más fácil a veces encontrar solución a este problema, ¿m? pero, pero igual es un problema en dimensión infinita. Entonces lo que uno va a hacer es resolverlo en dimensión finita, y ese va a ser el método numérico que vamos a usar. Lo otro es que este es un problema débil porque antes teníamos dos derivadas en el U, ¿m? Y ahora solamente aparece una derivada y en una integral, ¿no? Entonces, por eso ya es más débil, porque ya la segunda derivada ya no existe, ¿no? Entonces por eso se le llama formulación débil. Y la derivada débil, como la definí antes, es una derivada que está dada por integración por parte, ¿no? Entonces, si uno tiene f acá y las derivadas en un phi, ¿ya? Un phi que tiene todas sus derivadas y es a soporte compacto, o sea, en el borde vale 0. Si uno pasa todas estas derivadas por integración por parte, tendría que g es la derivada de df. ¿Ya? Esto está bien en general. ¿Sí?
pero es para darle más generalidad, pero uno lo puede entender, no sé, esto podría ser alfa, podría ser como la primera derivada, entonces si uno ve, hace la integración por parte, pasa la derivada al f, entonces queda f' y el phi queda sin derivada. ¿Ya? Así se podría ver, así como fácil, si uno pasa este alfa para allá, entonces sería la derivada alfa de f y el phi queda solito, entonces eh, así queda definida la derivada débil. ¿Y por qué está este menos 1 la módulo de alfa? Porque la cantidad de veces que uno integró por partes para obtener eso. ¿Mm? Si uno lo hizo, integró por parte un número par de veces, entonces esa cosa es 1, y si uno integró por parte impar veces, eso es menos 1. ¿Mm? Entonces esto está definido para una derivada en general parcial de cualquier tipo. ¿Mm? Y acá vimos un ejemplo que la derivada de f es como una casita entre menos 1 y 1, o sea, vale 0 en menos 1, vale 1 en 0 y 0 en 1, y esa casita entonces tiene derivada débil, y su derivada débil es una función discontinua, g, que es 1 y menos 1. ¿Mm? Y acá está el cálculo que hicimos, que se tiene la definición anterior aquí de derivada débil. ¿Mm? Entonces necesitamos esta derivada débil porque ahora estamos tomando derivadas dentro de integrales. ¿Ya? No necesitamos que la función sea C1. Que sí. Entonces con estas derivadas débiles uno puede definir lo que es los espacios de Sobolev, que aquí les voy a dar nomás, no voy a decir mucho, pero es un espacio que son funciones con derivadas débiles, y sus derivadas débiles están en los LP. ¿Mm? Lo que más conocido es L2, ¿no es cierto? P igual a 2, pero uno podría tomar un P cualquiera, mayor que 1. En realidad esto va como entre 1 y infinito. Y el espacio es Sobolev, entonces, aquí, por ejemplo, WPK es el que toma las derivadas en LP y la derivada késima. Entonces, hasta la derivada késima de la función está en LP. El más típico es que el que habíamos visto antes es que teníamos la función en LP, en L2, perdón, y la derivada en L2, y ese en dimensión 1, en el intervalo 0, 1, y eso es el espacio W2, 1. Entonces este espacio que estaba acá en B que habíamos definido, que la función estaba en L2 y la derivada está en L2, es en realidad aquí en términos de Sobolev se escribe como el espacio W2, 1. ¿Mm? Entonces el espacio B se puede reescribir como los B en W2, 1 de 0, 1 con B de 0 igual a 0. ¿Ya? Eso es como para después quizás salga como para tenerlo en mente. Bueno, hay un montón de libros que hablan de espacios de Sobolev y ven un montón de propiedades, cuando las funciones en el espacio de Sobolev son continuas, cuando son C1. Hay un montón de cosas que se pueden hacer o que se han hecho con los espacios de Sobolev. ¿Ya? Pero es como, ahora lo voy a dejar como solamente como notación. ¿Mm? Entonces, aquí hay un teorema que es interesante, que es cuando una función débil o una solución débil pasa a ser fuerte. ¿Mm? Entonces, si uno dice que si f es continua, C0 es continua, y el U es C2, tal que se satisface esto de aquí, que A U, B igual a FB, que es lo que para todo B en B, que es lo que habíamos visto como formulación débil. Entonces U en realidad es solución clásica del problema, o sea, menos U2' igual a F, U de 0 igual a 0, U' de 1 igual a 0.
¿ya? Parece que no es tan, es como medio obvio, pero igual hay que probarlo. O sea, si uno tiene una función f que es continua y la u también, la u es S2, ¿ya? Entonces en realidad la solución del problema variacional, la formulación débil, en realidad es solución del problema original, ¿sí? La solución clásica. Entonces esto sirve para ver un poco cómo es esto de lo variacional del problema. Entonces sea B en B inter C1. Claramente ese conjunto, ¿sí? No sé si tienen dudas de algo. Claramente ese conjunto es un subconjunto de B, ¿ya? O sea, tomamos en B, que es, acuérdense de nuevo que son las funciones en L2 con derivada en L2, no tiene por qué ser eh, C1 ni nada, son solamente las integrales están definidas en principio. Entonces, si tomamos las C1 que están dentro de ese conjunto, tomamos un B y hacemos acá entonces integración por parte, ¿ya? Damos vuelta a la formulación variacional f, b, a de u, b, y esto, acuérdense que es la integral entre 0 y 1 de u', b', haciendo la integración por parte, como al revés de lo anterior, me queda esto. Entonces aquí en a de u, b, como decía, la integral entre 0 y 1 de u', b'. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a reducir un poco más los b y vamos a tomar los b anteriores, pero ahora b de 1 igual a 0. Si tomamos b de 1 igual a 0, esta parte de aquí, el u' b entre evaluado en 1 y 0, esa cosa se va. Se va porque b de 1 es 0, ¿no? Y por el otro lado, habíamos dicho que b de 0 era 0, por definición de b. Entonces, de esto podemos sacar que paréntesis f, b es igual a esto de acá, esta integral. Y esa integral la podemos pasar al otro lado y nos queda esto, ¿ya? Nos queda ahora paréntesis f menos paréntesis menos u2', b, ¿ya? Igual a 0. O sea, esto es, ¿no es cierto?, la integral de esta cosa por b igual a 0. ¿Ya? Solamente, ¿no es cierto?, pasando esto de aquí hacia allá, nos da esto aquí como esta parte de acá se fue. Entonces, nos queda que esta identidad para todo b en b, C1 y b de 1 igual a 0. Entonces hemos tomado un subconjunto del b donde se satisface esta cosa. Acuérdense que la formulación variacional siempre se satisface en un conjunto, en un cierto conjunto de b's. Entonces ahí tomamos como caso, aquí tomamos caso particular, ¿ya? De la formulación variacional. Entonces tenemos que esto satisface para todos estos b's. Tomemos W, esta cosa que es f menos, menos u2', y nos queda entonces, reescribiendo eso igualmente que antes, nos queda así. Nos queda entonces la integral de W b igual a 0 con estos b. Entonces supongamos que b es distinto de 0. Si b es distinto de 0, o sea, perdón, si W es distinto de 0, entonces W tiene un signo en algún subintervalo de 0, 1. Si W igual a 0, como f es continua, y esto también es continuo porque está en C2, entonces es una función continua, y si es una función continua, en algún intervalo, por ejemplo, puede ser positivo. Supongamos que W es positivo en esta región, ¿ya?
Entonces, nos restringimos mucho más ahora y decimos, tomemos ahora B de esta forma, ¿ya? Que es como una cuadrática, que vale 0 en los bordes de x0 y x1, y b igual a 0 en otro caso. Ese b está en este conjunto aquí. Ya una función C1, y también está en b, y b de 1 es igual a 0. Entonces satisface este b estar en este conjunto. Entonces podemos tomar ese b ahí, y al hacer la integración, como b es igual a 0 en otro caso, fuera de x0, x1, entonces esto de aquí, por ejemplo, tiene un solo signo, esto no sé, claro, sería, ¿qué sería esto? Por ejemplo, negativo entre x, claro, esta cosa es negativo entre x0 y x1. Si en el otro lado es solo positivo, entonces esta cosa es distinto de 0. Entonces ahí hay una contradicción. Contradicción, entonces f más u2' tiene que ser igual a 0, entonces menos u2' es igual a f. Como u está en b, entonces u de 0 es igual a 0. ¿Ya? Hemos tomado u en b al principio. Claro, acá hay que escribirlo. Claro, por la definición de solución débil, u está en b y a de u, b igual a f, b para todo b en b. Faltaría escribir eso ahí, pero tenemos u en b, entonces u de 0 igual a 0, y usando ahora entonces que f más u2' es igual a 0, viendo lo misma, lo mismo que hicimos antes, esto de aquí, f, b, es igual a menos u2' de b, eso se puede escribir como menos u2', b, y eso es igual a, si lo pasamos al otro lado, entonces, si se lo pasamos al otro lado, nos va a quedar este borde de acá. ¿Ya? Estamos tomando ahora los b aquí, entonces nos quedaría u' en 1, b en 1, ¿ya? El b0 siempre es 0, así que esa parte se va. Y nos quedaría entonces esto para todo b en b inter C1. ¿Ya? Haciendo entonces lo mismo que antes, ¿ya? Pero sin tomar b de 1 igual a 0. Si no tomamos b de 1 igual a 0, entonces nos queda así. Y uno podría tomar, por ejemplo, b de x igual a x, y ahí como esto es 0, porque inicialmente habíamos visto que f más u2' es igual a 0, entonces necesariamente u' en 1 tiene que ser 0. ¿Ya? Igual, bueno, quizás es un poco enredado algunas partes, pero acá también creo que si este menos yo creo que no va, porque, ¿no es cierto?, al integrar por parte tenemos la integral de u', b', eso es, al integrar por partes hay un solo menos, aquí salen dos menos. ¿Ya?
pero si lo releen, yo creo que van a ver que no es tan complejo. Entonces, lo que, lo que uno usa aquí en este caso es que la formulación débil se satisface para todo B en B. ¿Ya? Para todos los B tiene que satisfacerse eso. Entonces uno puede tomar cualquier B, puede tomar B en C1, puede tomar este B que es X menos X0, X menos X1. ¿Ya? Entonces para todos los B esta cosa se tiene que satisfacer. Por ejemplo, aquí también uno toma B de X igual a X en particular. Entonces esa es la gracia de la formulación variacional, que uno puede de repente tomar un B que estén en este conjunto y ahí, y como se tiene que satisfacer, uno puede encontrar alguna propiedad de la solución. Entonces hay mucha gente, incluso eh, matemáticos bien famosos, que eh, para demostrar propiedades de la solución de un problema de este tipo, de un problema débil, han inventado funciones B especiales, ya que eh, al final demuestran que están en B y con esas funciones especiales eh, pueden demostrar propiedades para U. ¿no? Entonces eso es lo que es como un cambio un poco de mentalidad para ver el problema, que uno siempre ve el problema como clásico, que es menos, ¿no es cierto? Eh, Aquí menos U2' igual a F, no lo ves siempre así, pero uno puede verlo de otra forma, o sea, puede hacer la integración por parte y decir que esas integrales satisfacen esa igualdad para B en un cierto conjunto. Entonces es como otra forma de ver el problema. No sé si tienen alguna duda. Ya. Para condiciones de borde, eh, acá sí que no está bien escrito, pero la condición U de 0 igual a 0, en la condición de borde, ¿no es cierto?, Dirichlet, y tiene que aparecer explícitamente en B, y la condición de borde U', 1 igual a 0, bueno, acá es no esencial, aquí tendría que verlo, cuál es la esencial, la no esencial, porque aparece en forma implícita en B, o sea, no está, si lo ven acá en la formulación, el problema variacional, encontrar U en B tal que satisface esto, U en B entonces dice que U de 0 es igual a 0. Entonces si tenemos una condición como Dirichlet, tiene que estar puesta en el conjunto B, ese tipo de condiciones. Y la condición como de Neumann, que es como la derivada igual a 0, esa está como escondida dentro de esta formulación débil. ¿Ya? Entonces, estas condiciones de borde aparecen diferentes en, en la formulación débil. Una aparece en el conjunto y otra aparece escondida en la formulación. Ahora eh, para terminar, vamos a ver lo que decía de la aproximación en dimensión finita. Entonces tenemos un espacio, un problema en dimensión infinita, un espacio de dimensión infinita B. Entonces lo que vamos a hacer es reducirlo en espacio de dimensión finita. S subconjunto de B. Y vamos a formular el siguiente problema, que es encontrar US en S tal que A de US, B es igual a F, B para todo B en S. Entonces cambiamos el conjunto B. Ahora, antes estamos
haciendo las variaciones en todos los B, ahora en este conjunto S, que es de dimensión finita. ¿Mm? Y eso sí lo vamos a poder resolver en forma numérica. Entonces lo que queremos también es encontrar este problema al achicar el conjunto de B a S, encontramos otra solución que va a ser US. ¿Mm? Entonces después vamos a querer ver cuál es la distancia, por ejemplo, entre U y US. ¿Mm? ¿Cómo, eh, cómo aproximamos, cómo es la aproximación que se va a tener de US con respecto a U? ¿Ya? Eso es lo que escribí aquí. Veremos entonces cómo US aproxima a U. Entonces un teorema, y este problema también se llama de Ritz-Galerkin. Esta idea entonces de tomar un espacio de dimensión finita donde se resuelve fue una idea de Ritz-Galerkin. Entonces sea f en L2 y lo que vamos a demostrar que el problema RG de Ritz-Galerkin tiene una solución única. Entonces, como sabemos que un espacio de dimensión finita, tenemos una base. Entonces tomemos una base phi sub i de S de n elementos. Entonces lo que decía también la clase anterior es que si uno n es más grande, se supone que US se va a aproximar más a U. ¿Ya? Y entonces como US está en S, uno puede escribir US como la sumatoria de los U grande J, phi J, de 1 hasta N. Entonces, claro, ahora para encontrar una solución numérica, uno en realidad construye una base. ¿Ya? Tenemos un problema, vamos a construir una base que va a estar relacionada después con estos triangulitos que vimos. Entonces, nuestra incógnita ahora va a ser estos U grande J de aquí. ¿Mm? Entonces, otra forma de ver el problema ahora que uno ve, la solución que uno va a obtener es una sumatoria de estos parámetros UJ por una base. Entonces uno tiene un problema, construye una base y la solución va a estar dada por las ponderaciones entonces de esa base, y eso nos va a dar la solución del problema. ¿Ya? Entonces es una forma muy diferente de abordar el caso anterior, que uno tenía las diferencias finitas, uno tomaba para la derivada sería el n menos el n más 1 menos el un dividido por k, qué sé yo. Ahí se veía como natural la derivada. Entonces ahora no, pues ahora uno tiene una base de un conjunto, de un problema de dimensión finita, y uno quiere encontrarlos como estos ponderadores de la base tal que me den mi solución. Y esos ponderadores se van a encontrar, bueno, en este caso por un sistema lineal. Entonces, escribimos US así, estos K y J van a ser A evaluado en phi J, phi sub i, los FI van a ser F por phi i. Entonces las bases, ¿no es cierto? Tiene que estar claro que son dadas, ¿no? O sea, uno tiene un dominio y se da las bases, ¿no? Y entonces aquí tenemos la incógnita que es U, que son todos estos UJ, una matriz K, que son los K y J, y F es un vector FJ, que son los F con los phi J. Entonces, el problema que queremos resolver es equivalente a este Ritz-Galerkin que pusimos ahí, es un sistema lineal KU igual a F. ¿Ya? Veamos por qué es eso, porque tenemos esta cosa, si es válido para todo BNS, quiere decir que es válido para todo elemento de la base. O sea, solamente
tomándolo en la base, con eso es necesario nomás. No es necesario tomar todos los elementos en S, sino que todos los elementos de la base. Entonces, tenemos esta igualdad y si tomamos los elementos de la base, serían los phi sub i aquí. Necesitamos esa igualdad en los elementos de la base. Y el US está escrito como, ¿no es cierto?, de esta sumatoria de UJ, phi j. Y si, como esto es lineal en la primera componente, ¿no es cierto?, A es la integral de U', B', es lineal, entonces sale la sumatoria para afuera y queda así. Y esto es el problema KU igual a F. ¿Mm? ¿Ya? Esto de aquí, esta sumatoria igual a F y phi I, es exactamente este problema KU igual a F, ¿ya? Porque está para todo I de 1 hasta N. Entonces aquí la matriz es una matriz de N por N componente, y F es un vector de N componente. Y en el caso de dimensión 2, aquí como para ponerlo como más fácil, para que se vea mejor, uno debería tener, ¿no es cierto?, si tenemos dos bases nomás en nuestro problema, sería U1 y U2, ¿sí? Y tendríamos estas cosas de los A evaluados en estos phi1, phi1, phi2, phi1, y los F integrados con los phi1 y el phi2, ¿ya? Entonces, lo que tenemos en realidad que resolver al final es este sistema y encontrar U1 y U2. Entonces, una de las cosas importantes en este método es elegir bien estas bases, ¿ya? Porque si elegimos mal estas bases, el K puede tener, esa matriz puede tener una forma muy, muy fea y difícil de invertir al final. O sea, al final lo que uno quiere es invertir K y encontrar U. Entonces, si los phi están muy mal elegidos, eh, o no sé, y nos puede dar una matriz K que puede ser mala. Entonces veamos, para terminar, que T no es solución única. Entonces, en sistema lineal la unicidad es equivalente a la existencia. Si no tenemos unicidad, significa que K de B es igual a 0. Tenemos un B distinto de 0, tal que se satisface K B igual a 0. Con B un vector en los BJ de 1 hasta N. Entonces probemos la unicidad. Probemos que B igual a 0 si K de B es igual a 0. ¿Ya? Sea B en S con estos B que están acá. ¿Ya? Todavía no sabemos qué es 0, entonces tenemos este K de B igual a 0. Eh, a ver. De nuevo. Bueno, entonces la idea es resolver entonces un espacio de dimensión finita y queremos ver que este problema tiene solución única. A de US, B igual a F, B para todo B en S, ¿ya? Con ese espacio de dimensión finita. Entonces, F está en L2 y como S es de dimensión finita, podemos colocar una base, ¿ya? Entonces, US está escrito en términos de esa base
¿ya? Y tiene unos ponderadores que son las incógnitas al final que vamos a buscar, son los UJ. ¿Mm? Son los UJ y este problema de acá lo podemos ver como un problema de un sistema lineal K de U igual a F. ¿Mm? Entonces, veamos este problema de aquí, que, que es en realidad ese sistema lineal. Como es para todo B en S, podemos tomarlo para todos los elementos de la base, phi sub i. Entonces, esto es equivalente a tomarlo solamente en los phi sub i. Y ahí parece que se puso inestable, ¿no? Pero ya, entonces, el, esto de acá es equivalente a tomarlo solamente en los phi sub i, ¿ya? Y como US es esta sumatoria, sale para afuera de los A y me queda la sumatoria de los U sub J, A, phi J, phi sub I, F, phi sub I. ¿Ya? Entonces, este problema original que teníamos acá de Riesz-Galerkin es equivalente al problema K, U igual a F. ¿Mm? Entonces queremos demostrar que tiene solución única. ¿Mm? Entonces probemos que B es igual a 0 si K de B es igual a 0. ¿Mm? En ese caso vamos a tener solución única porque si este problema, al resolver esto, B es igual a 0, quiere decir que K es invertible, entonces tiene, al ser K invertible, esta cosa tiene solución única. ¿Mm? Entonces, tomemos un B que satisface esto y veamos que es 0. Entonces tomemos U, o sea, B en S con esos B sub J. ¿Ya? Eh, entonces, este K de B, por lo que teníamos arriba, es lo mismo que decir que A de B, phi sub I es igual a 0. ¿Ya? Porque para todo lo I en la base, porque F es igual a 0 en este caso, entonces lo mismo que decir eh, que tenemos que satisface esto para todos los phi sub I, F igual a 0, entonces esto igual a 0. ¿Mm? Entonces, multiplicamos ahora por los B sub I, ¿mm? y, y sumamos, entonces multiplicamos por B sub I y sumamos y nos queda A de B, B igual a 0. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, esto de aquí, A de B, B, en realidad es la integral entre 0 y 1 de B' al cuadrado. ¿No? Y si eso es igual a 0, significa que B' tiene que ser constante porque esto es un cuadrado, entonces para que sea 0, la única posibilidad es que B' sea 0, o sea, B es constante, pero como B es 0 es igual a 0, entonces B en realidad es igual a 0. ¿Mm? Como B es igual a 0, significa que esta cosa es igual a 0, pero como los phi sub j son una base, entonces los b sub j tienen que ser 0. ¿Mm? Así entonces b tiene que ser 0, ¿no? Y la matriz aquí K es invertible y entonces existe una única eh, solución US al problema, ¿no? Porque el US era lo mismo que eh, resolver este problema, este sistema lineal. Entonces, si K es invertible, entonces uno encuentra una solución U, y si encontramos la solución U, como los phi sub J están dados, son la base, entonces encontramos U sub S en forma única. ¿Mm? Bueno, finalmente, la matriz esta se llama matriz de rigidez o carga, ¿ya?
Y es simétrica porque en este caso el A es simétrico, ¿ya? Como A es la integral entre U' por B', al cambiarlo da lo mismo, ¿ya? Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Espero, bueno, si tienen dudas de algo, me dicen. Pero vamos a seguir entonces viendo cómo construir estas bases, ¿ya? Hasta llegar a los triangulitos que le había mostrado en el problema que aparece de MATLAB, ¿ya? No sé si tienen alguna duda.